Ok, amén. Amén a ese hermoso himno, dardores al Señor. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Alguno que me pueda devolver? ¿Se escucha bien? Sí, Muy bien. perfectamente. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición de la Carta de Romanos. Nos toca esta semana, que habíamos suspendido la última semana, la porción, ¿sí?, de la última parte o la segunda parte del capítulo 7. Esta porción, particularmente desde el versículo 13 a 25 hasta finalizar el capítulo, es una porción preciosa que Pablo utiliza para mostrar algo interno, algo que él está viviendo, que es ahora él como creyente. Los primeros 13 versículos, 12 versículos fue Pablo hablando de él como un hombre que quería ganar el favor de Dios, ¿no? Hemos tenido la exposición de nuestro hermano Javier y previo a eso la exposición de nuestro hermano Orlando, y llegamos a un punto que es clave, entenderlo, no de una manera analítica. Hoy voy a tratar de abrir mi boca y hablar en Cristo como debo hablar, para proclamar lo que Pablo está diciendo de tal manera que la palabra sea bien escuchada, pero rogando en todo momento y en todo tiempo al Espíritu Santo para que Él llegue a la médula, para que Él haga que esta palabra glorifique su nombre y llegue al hueso, como decimos por acá, para que esta palabra sea la que esté repiqueteando todo el tiempo tu corazón, tu mente, mientras que la vaya desglosando y vayamos explicando los versículos. Es una porción que parece difícil de leer, a simple vista uno lo lee de corrido, y es como que repite muchas cosas, o parece un juego de palabras, y por eso mismo vamos a tomar un tiempo para explicar grupos de versículos, para entender lo que Pablo está diciendo a través de todos estos versículos hasta finalizar el capítulo. Así que acompáñenme, la porción hoy, como les decía, es versículo 13 al 25 inclusive del capítulo 7 de la Carta de los Romanos. El título que le he puesto a este sermón es La lucha sin cuartel que sufre el creyente. Y vamos a ver cómo Pablo pinta todo un conflicto interior de él como creyente y de los creyentes en sí que viven en Cristo, y el secreto de cómo sobrellevar esa victoria. Así que vamos a tomar la lectura de la palabra y a continuación vamos a empezar con la exposición. Versículo 13 dice Pablo: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así hago lo que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí la porción de la palabra. Y vamos a ver que Pablo en todo momento se va a dedicar a esgrimir su muñeca y escribir sobre este gran conflicto, ¿no? Este conflicto entre el bien y el mal. Fíjense que todo el tiempo repite el bien y el mal. Y esto es un tema que es de larga data en la humanidad, ¿no? Ya lo vemos en el Génesis, en el paraíso, cuando aparece el mal disfrazado de una serpiente astuta para hablar, detrás de todo esto el artilugio de Satanás, usándola como un portavoz e infundiendo a hacer el mal, ¿no? Con las palabras del mismo Señor, haciendo que
la gloria de la creación, la cúspide de la creación, es esa creación tremenda que había sido el hombre, pudiera ser lo contrario al bien. Ahora, en Génesis también, capítulo 6, versículo 5, vemos que en el hombre esto es discontinuo. El mal no se acaba. El mal es algo que nace, reproduce, se muere, nace, reproduce, se muere, es continuo. Es un ciclo continuo en el hombre, el mal. Hay tensión entre este mal que no queremos hacer y el bien que no hacemos. ¿Sí? Reconocemos y entendemos como hombres que están en Cristo, que no queremos hacer el mal. No lo queremos, de ninguna manera. Pero tampoco queremos dejar a nuestro cuerpo hacer lo que tiene que hacer, que es obedecer la ley de Dios. ¿Sí? Es algo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo. Hay todo una tensión entre lo que realmente es la naturaleza del hombre pecador, el hombre pecador redimido, que somos nosotros en Cristo, y la lucha que hay constantemente por querer hacer el bien, pero no hacerlo. Así como los creyentes tenemos esta lucha, ¿eh? Creo que ustedes, mis hermanos, yo no podemos negarlo. Nadie puede negar que esta lucha existe. Segundo tras segundo, día tras día, esta lucha existe y es potencial y pareciera que siempre la lucha está perdida o que la batalla está perdida. Bueno, todos nosotros sabemos muy bien, como lo decía Pablo, que esa lucha es real y tan palpable que en nuestro ser es algo que es innegable, hermanos. Decir que no tenemos pecados es hacer mentiroso a Dios y su escritura. Ninguno de nosotros deja de pecar constantemente, segundo tras segundo. Y tú me dirás, no, pero en este momento no estoy pecando. Hermano, te puedo asegurar que estoy hablando y tu mente se quiere disparar. Tu corazón quiere salir corriendo. Tu corazón no quiere escuchar la voz de Dios. Este es el momento de tu corazón está pecando. Y es algo real. Vamos a tomar, como le decía al principio, grupos de versículos para ir explicándolo y ir explayándonos. Y esto nos va a mostrar que hay 5 realidades o 5 situaciones, ¿sí?, que vamos a estar explicando que pronuncian un estado continuo en la vida de creyente. ¿Sí? Y quiero que esto lo vayamos viendo de a poco, lo vayamos desglosando. Fíjense, perdón, el primer punto que tenemos a ir viendo. La ley no es pecado, pero nos enseña una lección, como veíamos en la exposición de nuestro hermano Javier, que es a través del propio pecado que es que la ley se hace viva. Vamos a ver que el versículo 13, y vamos a leerlo, fíjense lo que dice Pablo. Luego dice, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Rotundamente, otra negación. En ninguna manera. No hay forma, dice Pablo. No hay forma que lo bueno venga a ser muerte para mí. Sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a hacerse de una manera pecaminosa. La ley no es mala, hermanos. Esto lo hemos venido viendo exposición tras exposición. La ley de Dios no es mala. Los 10 mandamientos no son malos. Los malos somos nosotros. La ley nos muestra lo malo que somos. Por tanto, lo bueno que es la ley, deja la luz expuesta de lo malo que somos. Entonces, la ley en sí misma no es mala. ¿Cómo algo bueno va a traer muerte, dice Pablo? No, en ninguna manera. La ley es buena. Imagínense ustedes, hermanos, y pensemos en esta ilustración. Si alguno de nosotros está enfermo, como he estado yo enfermo la última semana, o mi familia, y siento mucho calor y me tomo la temperatura con un termómetro. Lo dejo un minuto, lo saco, lo miro, tengo 40 de fiebre. ¿Me voy a enojar con el termómetro? ¿Voy a decir este termómetro anda mal? ¿Me voy a enojar de manera agresiva con el termómetro? No, de ninguna manera. El que está enfermo soy yo, no el termómetro. El termómetro es un indicador de esa enfermedad. Es un reflejo gráfico de que estoy enfermo. Es una prueba tangible. La ley es lo mismo. La ley es lo mismo. Siempre tenemos la tendencia a echar la culpa al otro, o a las circunstancias, o a las situaciones. Nunca reconocemos que el pecado mora en nosotros. Nunca decimos, la ley me apuntó que soy un colchoso, un mentiroso, un ladrón, un fornicario, un adúltero. Nunca. No reconocemos que esa ley que es buena está diciendo la gran maldad que hay en mí.
Esto nos lleva al punto 2 y a 3 versículos que están muy distantes, pero que hablan del mismo tema. Fíjense, el versículo 14, 18 y 21, hablando sobre nuestra naturaleza como pecadores. Y entendemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Vamos a leer el versículo 14, el 18 y 21. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el mío, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjense qué impresionante, estos versículos parecen como que tienen una que ver una con otra, pero al juntarlos explican lo mismo, nuestra naturaleza pecaminosa y el hecho de que la ley es espiritual. Nosotros somos los carnales. ¿Y por qué es espiritual la ley? Fíjense el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley es espiritual porque viene de Dios, y Dios es espíritu. Y la ley es buena en gran manera, como Dios es bueno en gran manera, y se refleja en la ley. Su soberanía, su gloria, su poder, su santidad está escrita en la ley. Por tanto, es espiritual. Ahora, nosotros somos hombres de carne, y la carne es débil, y la carne peca desde el principio. Por tanto, la ley de Dios, que refleja la gloria de Dios, ilumina esta carne que constantemente está pecando. Ustedes piensan bien, pero todos ustedes antes de llegar a Cristo, lo mismo que yo, sucumbíamos ante cualquier tentación. No había forma de discernir que era una tentación. No había forma de diferenciar lo malo que llega a mi vida, o sea bueno o sea malo. Tomábamos todo. Como una red en el mar atrapa todo tipo de pescados y todo tipo de seres bajo el mar y no discrimina. Así era el pecado en nuestras vidas. Y así éramos nosotros. Tomábamos todo lo que venía a nosotros. Por tanto, sucumbíamos a cualquier tentación. Hoy, sin embargo, en Cristo, tenemos la capacidad de ver la tentación venir hacia nosotros y tenemos una sensibilidad especial delante del pecado. Sabemos lo que es pecado, porque la ley nos ha dicho, esto es pecado. Y también sabemos que cuando viene el pecado, está ese discernimiento que nos hace sensibles a saber que eso es pecado y no negar su evidencia. Ahora, es una lucha, como decía al comienzo, constante, sin cuartel. Es una lucha completamente eh, con mucha diferencia entre ambos bandos. Nos sentimos muchas veces desarmados contra el pecado que viene minando y minando y minando y constantemente atacando a nuestro corazón. La lucha es real. Es más, la lucha es en nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra carne, en nuestro cuerpo. La lucha no es externa. El pecado que mora en mí es aquel del cual yo soy seducido. Recuerdo la escritura. Yo peco de mis propios malos deseos o de mis propias concupiscencias. Esa palabra tan difícil de pronunciar muchas veces. Malos deseos desordenados significa concupiscencia. Yo peco de lo que soy tentado. El carácter que está en nosotros, está siendo moldeado, siendo de a poco llevado al carácter de Cristo. Pero el carácter todavía no es perfecto. ¿Cuántas veces queremos un día cualquiera, en cualquier momento, en cualquier situación, creemos que estamos firmes y viene alguien y nos provoca con un comentario, o nos tiran una palabra, o nos hacen una pregunta inquietante, o nos acusan de algo. Y automáticamente, irritablemente, responde todavía, o discúlpenme, capaz que soy el único, pero responde todavía el viejo hombre. Todavía el carácter no está perfeccionado. Todavía hay evidencias de que en mí hay un hombre que está siendo santificado, pero que todavía no es perfecto. Esto es evidente porque soy un hombre carnal que tengo pecado. Es, sin lugar a dudas, es innegable entender. Y escuchando bien, hermano, voy a apuntar siempre a tu corazón en este tipo de exposición. Voy a ser lo menos técnico posible, pero lo más apasionado y precisamente posible que sea, para que entiendas y no niegues que el pecado está en tu corazón y vive en tu cuerpo. Vamos a hablar muy seriamente de que nuestro corazón está rebalsado de pecado. Y que Pablo, como creyente ahora en Cristo, entiende esto y quiere dar argumento tras argumento para exponer de que la única forma de no negar esto es verlo a diario. Y sin duda, cada uno de nosotros lo vive a diario. Por lo tanto, es imposible negar esta lucha en el presente. El pecado
toma terreno y quiere dominar. El carácter no ha sido cambiado del todo, decíamos recién, no ha sido perfeccionado. Ahora, fíjense que nos gusta orar, nos gusta estar en comunión con los hermanos. Vamos a la iglesia, compartimos una reunión, somos ministrados por la palabra del Señor, por la alabanza, la oración, compartimos una comunión fe. No hacemos más que voltearnos de ese lugar, salir de ese lugar, y tal vez está el auto más estacionado y alguien nos toca el auto o alguien nos dice una palabrota, o en la esquina frenamos de golpe porque alguien se atravesó. Y todo eso que experimentamos hace un segundo en la iglesia, toda esa santidad, todo eso espiritual que nos embargaba y que nuestro carácter estaba sometido a eso que estábamos escuchando, de golpe empezó a desvanecerse. Lanzamos una palabra al aire, un mal pensamiento, una disposición del cuerpo equivocada y una reacción totalmente atropellada, evidencia lo que hace lo que estoy diciendo, de que el pecado mora en nosotros, de que nuestro cuerpo todavía tiene pecado y que el carácter todavía no está perfecto. Fíjense que qué fácil es para los estribos. Cualquier situación nos desencaja y no oramos un Padre Nuestro, sino que tal vez pronunciamos otras palabras que no son nada santas. El pecado mora en nosotros. Esto es algo real. Y la lucha, hermanos, es real. Esto nos lleva al punto 3, o a la tercera de las situaciones, donde vemos otros dos versículos que Pablo expone, versículo 15 y versículo 19 de esta porción, donde vemos el estado del creyente. Hablamos de que la ley es espiritual, nosotros somos carnales vendidos al pecado. Y ahora estamos viendo el estado del creyente, ¿sí? Y sabemos que tenemos que hacer algo que es obedecer la ley, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Versículo 15 y 19. Versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino con lo que aborrezco, eso hago. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermanos, no hay excusas. Sabemos lo que tenemos que hacer. La ley es clara y es perfecta, que ilumina el alma, hace sabio al sencillo, y Salmo 19. Pero sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Recuerden el punto anterior, que el pecado está dominando, el pecado está en nosotros, el pecado quiere conquistarnos y el carácter todavía no es perfeccionado y estamos tomando decisiones equivocadas, aunque parecemos hombres justos y santos y piadosos. En un segundo reaccionamos mal, en un segundo el pecado nos está obligando y llevando a hacer cosas que no queremos. Y ahora Pablo lo está diciendo un poquito más subrayado, más en negrita, como quien dice, y se nota más. Lo que sí sabemos hacer, eso no lo hacemos. Hay una lucha espiritual entre la carne y obviamente el espíritu. Esto lo vemos en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, y acompáñenme así lo leemos juntos. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Fíjense cómo lo dice el apóstol en esta carta, en esta ocasión, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, o sea, estos dos, ambos, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, la ley en mi mente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, conoce a la ley de Dios. Y es la ley de Dios en nuestro corazón. Y la ley me dice, no robes. Y mi cuerpo, lleno de pecado, mi carne, tentada a robar, no quiero robar. No quiero robar. Y voy y tomo lo que no tengo que hacer, que ya sé que no tengo que hacer. Al principio leíamos todo de corrido, parecía un trabalengua lo que Pablo está diciendo. Pero empezamos a desmenuzar y vemos que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué quiere hacer Pablo? Obedecer la ley de Dios, sino que lo que aborrezco yo hago. No robes, te dice la ley. Y vamos, le robamos. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Quiero ser útil con mis manos y trabajar y ganar mi sustento. ¿Por qué robo? Si no dice el mal que no quiero, eso hago. ¿Se dan cuenta la guerra que hay? Estamos hablando de los creyentes. No hablamos de hombres naturales sin Cristo. Hablamos de hombres que tienen el Espíritu de Dios, que van siendo perfeccionados, que el que comenzó la buena obra de nosotros, dice la palabra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. No es que ya somos
iguales a Cristo. Vamos siendo perfeccionados, vamos siendo santificados. En esto hay una guerra que es a muerte. ¿O no les pasa a ustedes que sienten como si fuera eh, como una fuerza interna que los moviliza? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy conocido, tal vez lo han escuchado. Martín Lutero. Martín Lutero era un monje que él se sometía a un claustro y a tipos de ayuno y de sacrificio corporal porque él no entendía cómo podía hacer lo malo, siendo que se pasaba horas y horas, hermanos, horas y horas de rodillas, postrado al Señor, llorando, clamando, confesando todos los pecados. Se levantaba, cuando se levantaba y se daba vuelta, ya tenía pecado en la mente y volvía. Por eso estaba horas y volvía a confesar pecado y él decía, es continuo, es continuo. Por eso había un conflicto en su persona. Y fíjense la frase que él decía que tenía un monstruo en su interior, el cual él ahogaba en oración, pero ese monstruo sabía nadar y él lo descubría cada rato. Cada uno de nosotros queremos agarrar el hombre interno y ahogarlo, que no respiremos, que se muera ya está. Ya el Luis, el Javier, el Roberto, el Orlando, no tiene que vivir. Decimos todos los días, hay que morir al yo, ¿no? Cristo dice, aquel que quiera seguir y que venir en pos de mí, tome su cruz, un símbolo de muerte. Niegues a sí mismo y síganos. Queremos ahorcarlo, queremos que no respire más, queremos ver sus últimas burbujas en el agua. Pero nos acordamos que él se escabulle y sabe nadar, sigue vivo y sigue coleteando. Otro ejemplo más gráfico para que me entiendan es cuando entramos al baño y hay una cucaracha, ¿no? Qué ejemplo horrible, ¿no? Y tomamos la cucaracha con una servilleta y la tiramos al inodoro. Y apretamos enseguida el botón o tiramos la cadena para que el agua se la lleve. Y vemos que la cucaracha flota y nada y no se ahoga, sobrevive, sigue. Y decimos, pero este bicho, ¿cómo puede ser? Bueno, hermanos, así gráficamente es nuestro corazón, así es nuestro pecado, así somos nosotros. Es impresionante, pero el hombre viejo toma ventaja siempre. Y ya hoy somos nueva criatura, gracias a Dios. Y esto vamos a ver un poco al final. Pero el hombre viejo toma control, hermano. El hombre viejo sabe nadar, el hombre viejo se escabulle. Es tremendo. Y, y pasa que muchas veces, ayer lo charlábamos en broma con los hermanos Javier y Orlando, muchas veces nos creemos espirituales, nos llamamos piadosos, nos llamamos espirituales. Dejamos a otros que vengan y nos digan, son ustedes espirituales más que nosotros. Oh, qué hombres tan piadosos, se juntan a orar a leer la Biblia. Mirá, andan hablando de la palabra y predicando, qué hombres llenos del Espíritu. Y no, hermano, déjame decirte que no es más espiritual que se muestra espiritual. Es más espiritual que obedece la ley espiritual, que obedece la ley de Dios. Y para esto también sigue habiendo una guerra. Hay congregaciones, hermanos, donde hay tanta frialdad cuando se lee la palabra, tanto silencio de reverencia delante de cuando se lee la palabra, que a veces parece un frigorífico. Y uno dice, wow, son re espirituales. Yo no pertenezco a este lugar. Totalmente, yo soy de otro país, entonces ¿qué me pasa? No puede ser que yo todavía tenga lucha con este pecado y con aquel pecado y con aquel pecado. Hermanos, somos vendidos al pecado. No podemos mentir. No hay tal persona que sea tan espiritual. Puede tener disciplinas espirituales que lo lleven a una santidad práctica, que es la que debiéramos tener todos. Pero no hay un hombre tan espiritual que se crea espiritual. Y si no, piensen, tengo una situación muy práctica, piensen en esto. Estamos en un momento de oración, intimidad con el Señor, nos regocijamos en Él, glorificamos su nombre hasta las lágrimas, escuchamos en nuestro corazón su palabra, la oramos. Es un hermoso tiempo de devoción privado, donde nos sentimos amados y nos sentimos llenos del Espíritu. Salimos de ese tiempo de oración y pasa nuestra esposa y nos dice, anoche no levantaste la ropa, y dice, yo la voy a llover. Es tu culpa que esté toda la ropa mojada. Y en ese instante, ¡buah!, sale ese pero tremendo monstruo que somos, como viejo hombre, y lo santo que éramos, y el tiempo devocional, y la plenitud del Cristo y su Espíritu que nos llenaba el corazón. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde se fue? Pregunto, ¿soy yo el que lo padece o somos más? Porque a mí me sucede, hermano.
Hay una gran lucha, hermanos. Una lucha titánica por quién toma el control. En la porción anterior veíamos como Pablo explicaba esto de que cuando el pecado toma ocasión, y nos explicaba el hermano Fabián que es como si hubiera una base militar y el pecado se prepara para hacer la avanzada e invadir una situación, un territorio. Cuando el pecado toma ocasión, ¿ya? Y para el pecado hay muchas ocasiones a diario. Y es la lucha constante entre el pecado y el espíritu, el pecado y el espíritu, que mucho más adelante, en los primeros 4 versículos del capítulo 8, Orlando nos va a hablar un poco de esto, y más adelante Javier, sobre que ya tenemos la victoria en el espíritu, y que podemos vivir en el espíritu, que tenemos esa gran batalla ganada, pero todavía Pablo está explicando de que esta lucha es real, esta lucha, hermanos, es real. Esto nos lleva al cuarto punto, y a los versículos 16 y 22, vamos a hablarlo juntos. Y vamos a entender que tenemos que reconocer este problema. Está dentro nuestro y no hay escapatoria. Hermano, no tiene nada que ver con la ley, somos nosotros el problema. Y nuestro hombre viejo batallando contra la ley que es limpia, es santa y es pura. Versículos 16 y 22. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hermanos, vuelvo a decir, el problema está dentro nuestro. Piensen un momento conmigo. Piensen, vuelvo a esta ilustración donde estamos en una predicación, una conferencia, estamos siendo ministrados por el poder de Dios, estamos recibiendo palabras, estamos atesorándola, estamos entendiendo, siendo instruidos, nos sentimos plenos, hemos sido llenos del Espíritu y en un momento volteamos del banco donde estábamos sentados y hay una situación y enseguida respondemos mal. Otra vez lo mismo. Y enseguida reaccionamos como antes de ese tipo de tiempo especial. ¿Y qué pasó? Lo mismo que el ejemplo anterior. ¿Qué pasó con ese tiempo de devocional, con ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión? ¿Qué pasó con esa santidad que se empezó a diluir? Hermano, debemos reconocer que el problema lo tenemos dentro. Pablo es muy claro, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo que la ley marca en un creyente es bueno, porque apunta a esto que es malo en mí y que no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo. No robarás, no robarás, dice la ley. Tomando siempre ese mismo ejemplo, no robarás, y voy y robo. La ley es buena, la ley es buena, la ley está identificando y está potenciando mi pecado, para que yo nada me engrandezca, sino que la gloria sea del Señor y que con su ley y con la luz de su ley ilumine mi corazón lleno de pecado. Hermano, piensa, la palabra de Dios es buena. Aquí los malos somos nosotros, no hay otra. Y grabátelo en tu corazón. La palabra es buena, es perfecta, es pura, el mandamiento es agradable. Nosotros somos los malos. Acuérdate que dice Romanos capítulo 3, no hay ni uno solo bueno, no hay un solo justo. El Señor no vino a buscar hombres perfectos, el Señor no vino a buscar y a encontrar hombres santos porque no lo sabía. Él vino a buscar lo que se había perdido. Sin duda el Señor vino en rescate por muchos. Entonces vemos en acción y en una práctica constante esta salvación tan grande que se nos ha ofrecido y se nos ha regalado por gracia, porque el Señor ha venido a rescatarnos de nosotros mismos, hermanos, y del asedio del pecado, como dice Hebreos capítulo 2. Es impresionante, hermanos. Todo esto tiene que generar a nosotros dos situaciones muy, muy acertadas. O todo esto de reconocer que somos hombres pecadores, ¿sí? Tendidos al pecado y que no hacemos lo que debemos, que no hacemos lo que sabemos y nos reconocemos en sí que somos hombres pecadores, que necesitamos de un Cristo Salvador. Si todo esto no nos lleva a esto que les voy a decir a continuación, entonces, hermanos, todavía no hemos abierto los ojos al Evangelio. Todo esto que vengo hablando, hermano, te tiene que llevar a ser un hombre humilde y reconocer que necesitas a Cristo, que necesitamos a este gran Salvador que limpie y lave nuestros pecados. Porque si por lo contrario en este momento te estás sintiendo como que esto ya está superado, hermano, déjame decirte una sola cosa, estás siendo soberbio, estás siendo igual que los fariseos, sos un hipócrita.
porque el Señor conoce y pesa los corazones. No hay cosa que no digamos en oración, que el Señor no pasa cuando salís de la oración sabiendo y diciendo, he hablado con mi Señor, he abierto mi corazón, Dios lo sabe todo. ¿Te piensas que el Señor no conoce mucho más aquello de lo que le dijiste? Hay cosas que no confesamos, hermano. Hay cosas que no hablamos. Hay cosas que creemos que el Señor es tan santo que no nos puede escuchar. ¿Te olvidas que te formó en el vientre de tu mamá? ¿Te olvidas que Él hizo perfecto cada una de tus partes? Que en la profundidad de la tierra entretejió tu corazón, dice la palabra. ¿Te olvidas de eso? El Señor está esperando que reconozcamos, que seamos humildes en nuestros corazones y digamos, Señor, así somos. Y esto es una lucha real en mi vida, como la debe ser, hermano, en tu corazón. Esto nos empuja al punto 5. Ya vamos llegando al final de esta explicación de Pablo, hablando de toda esta guerra sin cuartel. Y Pablo va a tomar 3 versículos puntuales, el versículo 17, versículo 20 y versículo 23, donde vamos a ver que el pecado me lleva a ser más pecado, ¿sí? Y no la ley. La ley nunca me va a empujar a pecar. La ley nunca me va a llevar a pecar, sino que el pecado va a engendrar más pecado. Y vamos a ver juntos estos 3 versículos 17, 20 y 23. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado es el único instrumento que me lleva al mal. El pecado es la única ruta que me lleva derecho a más pecado. No hay salida. Esta fuerza interna que está entre nosotros hace que hagamos todo lo contrario a lo que Dios está diciendo que hagamos. Dios me está diciendo no robes. Sí, y mi pecado está diciendo vamos a robar juntos. ¿Sí? Dios te dice no adulteres y el pecado que está en vos está diciendo vamos a ver un par de mujeres en internet. No es tan malo, total son fotos. Voy a ver de pasar a una mujer que camina por la calle de frente, total, es mirarla de frente. Un falso predicador decía, es pecado cuando te das vuelta y la mirás de atrás. Y no voy a decir el nombre del falso predicador porque es muy falso. Pero, hermanos, el pecado engendra más pecado. No hay forma de escapar de él. Si no, bíblicamente, quieren ejemplos bíblicos, los tenemos. Miremos la vida de Pedro. Pedro al momento de negar a Cristo. ¿Por qué niega a Cristo? Y no lo negó una vez, sino 2 y 3 veces. Y él no quería negar a Cristo. Vemos en él que hay compunción de corazón, que se siente abatido, dolorido, y llora y clama. Pero ese hombre negó a Cristo. El caso de Jonás. Jonás sabía muy bien lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo Jonás? Se subió a un barco contrario y se dirigió en otra dirección a otro pueblo. Ninguno de estos dos hombres desconocían lo que Dios le había ordenado que haga. Pedro era el hombre que había discernido espiritualmente que él, que estaba delante de él, Jesús, que estaba delante de sus ojos, era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sobre el cual el Señor levantaría, sobre esa fe y sobre esa declaración levantaría la iglesia que hoy tenemos. Jonás, un hombre llamado a predicar las virtudes de Cristo y anunciar el Evangelio a una nación que era idólatra, decidió en su corazón no obedecer a Cristo. Bueno, en este caso al Señor en el Antiguo Testamento. Y tomó el camino contrario. Aún en medio de una gran tormenta, cayendo el agua, siendo tragado por un gran pez, después de 3 días, volvió en sí. Entonces estos hombres, tanto como nosotros, son ejemplos de que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Le damos lugar a que el pecado decida por nosotros y obedecemos al pecado. Hermanos, estos hombres, como decía, nadie los presionó, nadie los empujó a esto. El pecado que mora en ellos, que mora en nosotros, los empujó a más pecado. No la ley, no la obediencia a Dios. Tristemente, en la época que vivimos y en la iglesia evangélica contemporánea que vivimos, y gracias a Dios no toda, pero un 90%, lastimosamente,
Se enseña una mala teología donde dicen que la culpa de todo esto son demonios. Que si hacemos esto es porque tenemos demonio todavía. Lo hacían con Cristo. Oh, demonio tiene, por eso sana. No, es el príncipe de las moscas, Belcebú. Obedece a Satanás. No, hermano. No, no, porque si fuera un demonio, déjame decirte que vendría el poder de Cristo y sacaría este demonio y se acabaría esta guerra. Se acabaría este accionar pecaminoso. Y no es así, hermanos. La legitimidad que tiene el pecado en nuestros corazones es real y es evidente y está a las claras. Y es necesario que así sea para que la gloria de Cristo que opera a través de su Espíritu sea mayor en nosotros. Porque si, vuelvo a decir, si fuéramos perfectos, tanto ustedes como yo, hermanos, estaríamos teniendo una reunión junto a Pablo y todos los demás santos en el paraíso, y no por Zoom. No son demonios. Esto no se resuelve con exorcismo, no se resuelve con hacer una oración repetidas veces y decir, ya está, estoy libre de pecado. No, hermano, eso es hechicería, eso es brujería, nada tiene que ver con el espíritu que obra en nosotros. Y muy mala teología que tristemente estamos viendo en las iglesias. El pecado está ligado a la persona. El pecado está ligado al hombre que ha sido salvado y regenerado por Cristo, siendo una nueva criatura. Todavía el pecado obra en nosotros, hermanos. Esto nos lleva a una reconsideración. Y a Pablo también. Y Pablo piensa todo esto, medita, lo escribe, y caemos en un versículo precioso. Es un versículo precioso que nos tiene que, hermanos, nos tiene que movilizar de una manera tremenda y nos tiene que ubicar en tiempo y espacio de dónde estamos. Fíjense lo que dice Pablo. Versículo, fíjense, perdón, perdí la hoja. Ahora sí. Versículo 24. Fíjense esa gran expresión entre signos de exclamación. Y todos ustedes pueden gritarlo al unísono conmigo. Miserable de mí. Miserable de mí. Podremos decir en nuestro léxico, soy un desastre. Pero el perfecto bandido, soy de terror, soy lo peor que existe. Soy un miserable. Me muestro santo y soy un pecador. Mis miembros están vendidos al pecado, hermanos. Hay una lucha a la cual no puedo ganar si no es por el Espíritu. Y gracias a Dios porque la semana que viene vamos a ver el capítulo 8 para que podamos comprender esto. Pero Pablo está diciendo, miserable, miserable, soy un miserable. Fíjense que Pablo utiliza esta expresión como una exclamación. Esta oración que él escribe, esta expresión, se puede igualar al clamor, escuchen bien, al clamor de un preso sentenciado a muerte, a punto de ser bajada la guillotina sobre su cuello. Y Pablo vivió esta situación. Este clamor lo tenían los gritos de los presos condenados a esta muerte. Este clamor eran clamores de enfermos a punto de morir en su lecho de muerte. Miserable mí con las últimas palabras, pidiendo a gritos ayuda. Miserable mí reconociendo que no podemos solos. No es por nuestras propias fuerzas, hermano. Es por el poder que obra en nosotros, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Cristo. Miserable de mí. Y esta lucha es real, hermano. No podemos negarlo. Muchos han intentado resolverla con el ascetismo, ayunos, prácticas de estar en ejercicios espirituales constantemente, en lo físico, tratando de flagelarse, tratando de hacer promesas, tratando de caminar millas de rodillas. El ascetismo, tratando de tratar de volcar mi cuerpo a un sufrimiento extremo y a dejar que tenga esas pasiones ordenadas y deseo por esas pasiones. Eso es el ascetismo. Y no funciona, hermano. No funciona. Esto de nada sirve. Lo único que hace es retardar la agonía. Esto es lo único que hace retardar la agonía. Si no, imagínense, y tenemos un claro ejemplo, el diluvio. Un hombre santo que halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé, su esposa y sus hijos y su esposa. 8 personas salvadas por agua. ¿Sí? Bajaron a tierra seca. Volvieron a ser los primeros en una creación de hombres. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Noé y sus hijos? Volvieron a pecar.
El pecado sobrevivió como sobrevivió esa cucaracha de inodoro, como sobrevive ese monstruo horrendo que dice Martín Lutero, que sabe nadar. Hermanos, se acabó el pecado en el mundo con el diluvio. No, hermanos, no, hermanos. Sigue. El pecado de Adán sigue. Y es algo tremendo. Es peor que un cáncer. Esto, hermanos, nos tiene que llevar a meditar en todo esto. Yo creo que tanto tú como yo hemos vivido momentos de desesperación, como Pablo, y se habla de mí. ¿Cuántas veces te viste con lágrimas en los ojos, en oración en silencio, clamando, sabiendo que no sos merecedor de que Dios te mire? Aún, escuchando bien, aún ese hombre en el templo que no podía levantar los ojos al cielo, aún ese hombre, yo creo que merecía más gracia que nosotros. Y sin embargo, el Señor nos miró con amor, nos miró y se acercó a nosotros a través de su Hijo. Esto tiene que ayudarnos a reconsiderar. Si hay algún pesar en tu corazón, mi hermano, es porque todavía necesitamos de Cristo, es porque todavía estamos pecando, es porque todavía tenemos que reconocer que hay una lucha que es constante, constante. Debemos reconocer que este problema está en todos nosotros y que el pecado no ha sido eliminado, por más que hemos sido salvados. Para finalizar, fíjense el término de Pablo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará en el futuro? ¿Quién me librará? ¿Eh? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién ha de hacer esa obra? ¿Quién va a poder quitarlo? ¿Quién va a poder quitar su cuerpo de esta muerte horrenda que es la paga del pecado? ¿Quién? Hermanos, todavía tenemos luchas en este cuerpo y es real. Todavía no hemos llegado a la meta. Todavía estamos bajo los efectos del pecado. Todavía estamos en este viejo cuerpo con todo lo que esto conlleva. Tenemos las mismas arrugas, los mismos dolores. La vejez viene pronto y viene rápido y cada día somos más viejos. Aunque hemos nacido nuevos, como recién decía, aún nos deprime. Todo esto nos deprime. Los efectos del pecado en nosotros produce depresión, produce desaliento, desánimo, aflicción, produce que seamos como el junco, ese que se dobla, como la palmera después de una gran tormenta que se dobla pero se vuelve a levantar porque el Espíritu mora en nosotros, pero produce aflicción. El pecado produce dolor, hermanos. Nadie es feliz por tragar el polvo de la derrota. Y déjame decirte, hermano, esto no se compara con el mundial. Los partidos que tenemos que jugar a diario, no se ganan en la carne, se pierden todos. Y en todo tiempo estamos perdiendo por el pecado. Pero llegará ese momento. Llegará ese momento cuando se responde a la pregunta que Pablo hace. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Llegará ese momento cuando Jesús, el Hijo de Dios, nos libre de este cuerpo de muerte. Versículo 25, fíjese lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Llegará el momento cuando todas estas luchas queden atrás. Llegará cuando pasemos de esta vida frustrante a la gloria eterna. Llegará ese momento. Llegará el tiempo cuando las lamentaciones de este cuerpo de muerte queden atrás. Y en ese momento, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Al pasar la puerta de la muerte a la gloria de la vida eterna. Llegará el momento cuando te postres a los pies del Señor y de tu gran Salvador. Llegará ese momento. Llegará el momento donde le darás las gracias por esta salvación tan grande que nos ha sido ofrecida. Y que le daremos la debida gloria, porque también la redención llegó a nuestro cuerpo y ahora es glorificada. Llegará el momento que Él secará cada lágrima de nuestras mejillas. Llegará el momento donde esa aflicción que produjo el pecado se acabará. Ese tiempo de dolor, ese tiempo de asedio se va a terminar. Llegará ese tiempo donde la desesperación, la angustia y aún el dolor que embarga nuestros corazones llenos de pecado
se acabará. Llegará el momento. Hermano, déjame decirte que llegará el día que la redención va a ser total. Esta redención que el Señor comenzó con su espíritu, aquella redención que nos lleva a caminar a través de las tinieblas de un valle lleno de sombras de muerte, verá la luz del gran día, la luz de la gloria eterna. Llegará ese momento, hermano. Llegará ese momento y tal vez sea pronto. Tal vez sea pronto. Llegará ese día que cuando mires a tu hermano y sus pecados, cuando te mires a vos y sus pecados y te agarre tristeza y haya aflicción en tu corazón, llegará el momento donde veremos la mano del Señor que todo lo puede, donde habrá redención. Todo esto, hermanos, debería hacernos pensar, reflexionar, mirar este pasaje de nuevo, leer lo que Pablo está diciendo y entender que Pablo apunta en este momento al corazón. Hay aflicción, pero hay redención completa. Deberíamos mirar su palabra y regocijarnos, porque la ley es buena, hay misericordia en ella. La ley apunta a Cristo y Cristo apunta a nosotros para salvarnos. Hermano, debemos seguir mirando la ley. Debemos seguir mirando la ley. La ley es buena. Como todos aquellos que predicamos el Evangelio, indicamos dónde está la cruz de Cristo. Debemos seguir mirando esa cruz. Debemos seguir mirando a la gloria, a esa cruz. Esa cruz que nos dio salvación y vida eterna. Pablo dice para finalizar en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, esto es una realidad, pero llegará el momento cuando nuestra realidad cambie totalmente. Hermanos, no solo creemos en la redención del Espíritu que ya ha comenzado, como recién decía, sino que creemos que también sucederá la redención de nuestro cuerpo físico y creemos en esa resurrección que nos fue prometida. Hermanos, llegará el momento y estaremos con él. Esto debe animarnos a que sigamos mirando atentamente la ley de Dios. Esto debe animarnos hasta que la venida del Señor se vuelva a dar. Oremos para finalizar, hermanos. Amado Señor, hemos oído tu palabra, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor. Hemos estado atentos, Señor, a tu palabra, como un faro en medio de las tinieblas, Señor. Y reconocemos, Señor, lo que tu ley apunta, Señor. Lo que tu ley deja descubierto que es nuestro pecado, Señor. Sabemos y reconocemos que no hacemos lo que debemos, Señor, sino que corremos tras ese pecado, Señor. Estamos cautivos a voluntad, Señor, de Él, sabiendo que hay una guerra, Señor, donde tu Espíritu, Señor, intenta conquistar, Señor, y a diario, Señor, tenemos la victoria únicamente por ti, Señor. Padre, enséñanos a mirar nuestros pecados de tal manera que nos horroricemos, Señor. No mirar el pecado ajeno, sino nuestros pecados, Señor. Y clamemos y vayamos corriendo, Señor, a Cristo. Clamemos, Señor, por los méritos de Cristo, Señor. Clamemos por una redención completa, que pronto venga, Señor, para que este cuerpo corrupto, Señor, este cuerpo lleno de muerte sea glorificado, lleno de vida eterna, Dios mío. Señor, ven pronto, Señor. Necesitamos, Señor, de tu redención completa, Padre. Padre, que podamos ver las palabras de Pablo y tomarlas y clamar, miserable de mí, Señor. Miserable, somos miserables, Señor. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Señor, reconocemos, Señor, que te necesitamos, Dios mío. Padre, usa esta palabra, Señor, tu palabra. Bendice tu palabra y bendícenos, Señor, con ella. Gracias, Señor, por cada uno que están escuchando, aquellos que escucharán, Señor. Y gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias por su atención. Hasta aquí la palabra de Dios del día de la fecha. Pueden abrir sus micrófonos. Si quiera compartir, preguntar. Gracias, gracias, querido Luis. En verdad que fue de mucha bendición. Me hizo recordar, ¿no? Me hizo recordar algo que creo que eso no se olvida, por decirlo así,
en el hecho de que el problema, como tú decías, ¿no? El problema tal vez no es la circunstancia, el problema no es mi esposa, el problema no es eh, tal vez las necesidades en casa, el problema no es el trabajo, el problema tal vez no son las cosas que se debe hacer, sino que el problema es uno. El problema es uno cuando le da esa libertad, cuando uno, como dice Pablo, ¿no? Lo que no quiero hacer lo hago, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo me muestra ese estado en el cual la verdad nos encontramos y como Pablo deja por asentado la necesidad que tenemos, porque muchos podrían decir, oh, no, como tú decías, no, la verdad, estamos en Cristo y ahora sí, como saben decir muchos hermanos, ¿no? Ahora sí, vamos de victoria en victoria y para adelante y sin problema y le ven como que, y le ven como que, o sea, le ven al pecado como que no fuera un problema, le ven como que la tentación no fuera un problema y la verdad que es algo que debemos a considerar y mirar todos los días, en verdad. Por eso pienso la necesidad de levantarnos a orar todos los días, porque el pecado es todos los días. El pecado, antes de que nosotros nos levantemos, el pecado ya está levantado, ya está despierto. Y la verdad que, bendito sea Dios, ¿no? Como decías, ¿no? En el 24, ¿no? Pero esa esperanza de que nuestro Señor en su regreso nos librará de este cuerpo de muerte. Y la verdad podremos glorificar y exaltar a Dios como queremos. Sabemos cómo hacernos, pero este cuerpo de que está aquí de muerte que está en nosotros nos lleva muchas veces a ofender a nuestro Dios. En verdad, lo que solo me lleva es que el problema no es el Señor, el problema no son las circunstancias, el problema soy yo. Y la verdad, gracias, amigo Luis, gracias en verdad. Gracias, Gaby, por compartir. Gracias a la palabra que nos alumbra, ¿no? Nos alumbra y nos muestra lo horrible que somos. Y creo que es propósito de la palabra, ¿no? Tratar de abrir la carne y llegar a lo más profundo. Eh, Robertito, Robertito, ahí Javier, levanta la mano de vuelta. No, no, Javi. solo De quería contar nuevo. algo. Solamente quería contar alguna vez más. La verdad que me gustó mucho. Bendito sea Dios, ¿no? Porque como Pablo, ¿no? Lo aplicaba en este punto, ¿no? Estoy explicando, Luis, en el hecho de que a veces queremos solucionar nuestros problemas, ¿no? A través del yoga, a través de la psicología, a través de muchas formas queremos tal vez tratar nuestros problemas pensando que eso nos va a ayudar y el problema no es eso, el problema somos que estamos realmente nosotros y la verdad que me edificó mucho eso ante muchas preguntas que a veces hacen la gente y dice, no, pero yo pienso que el yoga es bueno, no sé, la psicología y todas las demás, y vemos que Ujú. el problema no es como digo, no son las circunstancias, el problema es la persona en sí mismo y que necesiten verdaderamente de Cristo. Gracias, en verdad, Luis, una vez más, perdón. Amén. Y antes de darle paso a Orlando, sí, sí, las personas del mundo buscan tratar de calmar el peso del pecado. Fíjense que todos nacemos con un gran hueco, y el único que lo puede llenar ese gran hueco, ese gran vacío es Dios. Podemos hacer todo tipo de terapia, todo tipo de prácticas, como yo decía, ascetistas, ayunos prolongados, lástima del cuerpo, negar las pasiones, los deseos, pero seguimos vacíos. Podemos llenarlo con plata, con sexo, con amor, con guerras, con poder, pero seguimos sin Cristo y seguimos vacíos. Es algo tremendo. Ahora sí, Orlandito, tienes la palabra. A ver, gracias, amados hermanos. Dos cosas, Mm. la primera y la segunda. La primera, eh, algo que tú mencionabas de esto de que a veces no tomamos a la ligera ciertas cosas, ¿no? O imágenes o cosas que podemos compartir con otras personas. Decimos, no, no, no es tan malo si es solo una imagen. Y justo cuando decías de eso me acordaba de algo y justo vi una película de las pocas cristianas que tienen buen mensaje, les compartí Mm. ahí en el grupo. Bien. Y bueno, habla de esto, ¿no? De que en resumen este hombre es un conservador que viaja adelante en el tiempo y ve cómo todo se ha degradado y, y a veces es como eso de tomar a la ligera las cosas. No es legalismo, es alta estima de en Cristo nada más. Ujú. Sí.
que dicen, no, es que no exageres, tampoco así. Un hermano decía, es que yo tengo criterio formado. Y el pastor decía, hermano, pero tener criterio formado es no ver eso. Eso es tener un criterio, más bien diríamos un criterio bíblico y un criterio reformado. Sí, entonces es algo que nosotros debemos cuidarnos, ¿no? O sea, porque el mundo nos ha llenado de tantas cosas que tú le preguntas a las nuevas generaciones y dices, ¿qué piensas de los homosexuales? Está bien, Dios les hizo así. No, Dios no les hizo así. Ellos eligieron ser así por sus concupiscencias y sus pecados. Dios les hizo para su gloria. Entonces, ¿y por qué? Porque el mundo nos ha bombardeado de tantas cosas que eh, nosotros a veces no dejamos, ¿no? A veces eh, películas y cosas que tienen mensajes súper terribles y lo tomamos a la ligera, como si nada, y decimos, no, porque es una película. Sí, pero tiene un mensaje, tiene detrás muchas cosas, hay que tener cuidado, tenemos que ser muy selectivos y aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Sí, la otra es esa realidad que tenemos, ¿no? Y una vez conversaba con un compañero acá que hablaba de esto, de la obra de Cristo en nosotros y de esta dualidad que tenemos como tú les ponías a través de la palabra, ¿no? Y es de esto decía, hermanos, debemos anhelar siempre ser como Cristo y nuestra meta debe ser como Cristo. Y después les decía, pero nunca llegaremos a ser como Cristo. Entonces él se enojaba conmigo y me decía, pero no, pues te estás contradiciendo. Me estás diciendo primero que hagamos eso y después dices que no vamos a lograrlo. Digo, claro, pues que las dos cosas están en la palabra y debemos hacerlo. No es una contradicción, es la situación real la que nos enfrentamos. Un creyente verdadero anhela con todo su corazón el día en que se ha despojado de su pecado y poderle verle cara a cara al Señor. Pero nunca llegaremos a ser como Él, porque solo Él es digno de gloria. Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos, y siempre es una bendición compartir con ustedes. Así Chao, que, Javi. Ahí Javi se adelante. retira, así que Ok. este, sí, sí es verdad lo que vos decís en cuanto a que debemos ser como Cristo, apuntamos a Cristo. Y nuestra meta ferviente es llegar a ser como Cristo. Pero el versículo 25 lo dice, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. No vamos a llegar nunca, en este cuerpo no vamos a llegar nunca. La gloria misma va a ser cuando estemos delante de Él y le conozcamos, que lo veamos cara a cara, ahí va a ser el proceso completo. Entonces no hay contradicción, no hay contradicción. Hay una justificación, pero también hay santificación completa y continua hasta las puertas del cielo. Así que bueno, gracias. Y sí, en cuanto a las imágenes, por tener un ejemplo muy sencillo, ¿no? También es a lo que oímos. Prestamos oído en muchas situaciones y a comentarios que no hablan de nuestra impecabilidad y de nuestra, como si pudiéramos hacerla, ¿no? O de nuestro esfuerzo de ser santos todo el tiempo. Y no es honorable, no es santo. Por tanto, nos degrada y nos inclina más al pecado. Es algo muy molesto que causa, pero es nosotros, somos nosotros que no dominamos, no nos dominamos y no debemos hacerlo. Debemos ser lo más santos posible. Y se practica cada día. Ser santo dice la palabra, como yo soy santo. Entonces quiere decir que hay una práctica continua y una gimnasia en el creyente que debe ser perfeccionada. Orlandito, gracias. Gracias por tu comentario. Gracias por la participación. Robertito, ¿cómo anda Roberto? Está callado Roberto. Javi nos dejó porque tenía que ayudar a su esposa a hacer una tarea. No, es que está un poquito mala la señal, pero bueno, Sí, sí. se te cortó varias veces, sí. Sí. Sí, no, se fue la señal, está un poco mal. Bueno, sí, con respecto a la exposición de esta noche, no, bueno, como dicen, no, a veces nosotros siempre tratamos, como dice Javi, buscamos la manera de cómo solucionar los problemas, pero me entendí y me doy cuenta que
buscar la solución a nuestra manera o a mi manera, digamos, no está bien. Porque, o sea, para hacer eso o para buscar una solución o para buscar el camino correcto, lo que primero debemos es acudir a Dios. Claro, no, pero siempre nosotros, siempre, yo me doy cuenta que siempre nosotros estamos expuestos al pecado, siempre vamos a estar invadidos del pecado, como dice Javico, ¿no? Ujú. Cuando ya despertamos, amanecemos con el pecado y bueno, pues lo que debemos hacer es pues evitar lo más posible que sea eh, el Tal cual. pecado, ¿no? Amén. Pero, como dice, ¿y cómo debemos hacer eso? Pues es por medio de de la oración. Claro, reconozco que a veces nosotros como personas, a veces nos olvidamos, a veces tratamos, como digo, de solucionar los problemas a nuestra manera. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos está bien, pero cuando en realidad no está bien. Como dice no, en la Biblia, dice que primeramente buscar el reino de Dios y las cosas serán añadidas, dice. Y bueno, pues reconozco yo en mi parte no, a veces tengo un carácter bien fuerte y he querido y solucionar las cosas a mi manera, pero reconozco que está mal. Pero por eso digo, es bueno no aprender y saber de que nosotros estamos actuando de mala manera y por ende, pues debemos corregir, debemos hacer las cosas diferente y como Dios quiere que seamos y seamos unos buenos cristianos. Ujú. Amén. Eso. Amén. Amén. Sí, amén, es verdad, Robertito. Y siempre, como decía Javier, ¿no? El pecado está a la puerta. Internamente en nosotros continuos radica en la persona y lo externo, como recién hablábamos y nombrado Orlando, las imágenes, lo que escuchamos, está siempre al acecho, ¿no? Pero también, como decía, nos santificamos por la palabra, por la oración, por el ayuno, por la comunión, por la obediencia. Y ese es a ver, no depende de tu voluntad ni de tus ganas ni de tu fuerza, depende de la obra que Dios haga santificándonos. Porque no porque yo mañana me ponga el despertador y diga, bueno, hoy me voy a leer todos los salmos del día y voy a predicar todo el día, voy a ayunar todo el día, voy a ser más santo, no. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Es Dios quien nos deja muchas veces, y no lo entendemos, nos cuesta y es difícil, nos deja y obviamente nos deja, pero nos acompaña en valles de sombra de muerte. En esos valles muy profundos y otras veces nos ayuda y caminamos en esos montes de gloria. Entonces, esa es la vida de un creyente, ¿no? Valles, montes, montes, valles, valles, montes. Nunca es una meseta de santidad perfecta, no existe. Pero gracias, como dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Que Él nos ayuda, Él nos asiste, nos bendice. Así que gracias Roberto. Espero que te haya servido la exposición tanto como a mí, te haya edificado. Oramos por tu vida, oramos por tu familia, así que bueno, gracias. ¿eh? Gracias por estar presente cada miércoles ahí, siempre firme, bien. Eso es bueno, permanecer, prevalecer, bien. Así que bueno, eh, si no, no sé, si no hay más que comentar o que opinar, hermanos, la próxima posición ya es de Orlandito, los 4 primeros versículos del capítulo 8, donde vamos a ver un poco de lo que es vivir en el Espíritu y por el Espíritu. ¿No, Orlandito? Orlandito. Sí, así mismo es. Estaba durmiendo ya. Bueno, No, acá es temprano todavía. ok. Orlandito, ¿querés orar rápidamente para despedirnos? Y ya está. Amén, amén. Amén. Gracias, gracias. Amado Señor, Dios Todopoderoso, una vez más damos gracias por el privilegio inmerecido que tenemos de vivir, de respirar y como creyentes, Señor, de escuchar tu palabra, la cual es viva y eficaz, Señor, en tu obra soberana. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor.
únicamente a través de la obra de tu Hijo, en quien tú te glorificas, Padre eterno. Gracias por cada hermano que escuchó esta noche, que recibió tu palabra, y por cada hermano que escuchará también la grabación. Dice la gloria siempre, Señor, a través de Cristo Jesús. Te damos gracias por esta noche y bendice nuestras vidas y permítanos seguir adelante, Señor, conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Te quiero decir que mucho me ayudó escuchar al pastor Guter, leer a John Stott, leer a MacArthur, estudiar la vida de Pablo. Eso me ayudó mucho a entender estos pasajes, porque había confusión, había cosas que me chocaban, y bueno, creo que fue toda la preparación que tuve estas 2 semanas, y lo viví en carne en muchos aspectos. Así que, hermanos, es algo que cuando les toque, como te va a tocar Orlando la semana que viene y Orlandito el día de mañana, disfruten luchar con el texto, disfruten investigar, disfruten leer, disfruten buscar versiones, disfruten ver comentarios, disfruten armar el bosquejo, disfrútenlo, es algo hermoso. Y bueno, se fue Orlandito. Robertito, que tengas un buen descanso. Dios te bendiga mucho. ¿Eh? Te mando un gran abrazo. Igualmente, hermano, Dale, bendiciones. Que descansen. tenga una noche excelente, hermano. Que Dios los Gracias, bendiga. gracias hermano. Abrazo grande.